Hola muchachos, ya este vendría siendo el último ejemplo que vamos a aplicar con respecto a la parte de equilibrio de los cuerpos rígidos. Acá en mecánica racional no solamente estudiamos con cuerpos que están en dos dimensiones, sino también estudiamos algunos cuerpos que están en la tercera dimensión. Con respecto a los conceptos fundamentales, al igual que en las dos dimensiones, ahora simplemente entonces tendríamos que aplicar las ecuaciones de equilibrio en las tres dimensiones. Entonces ahora vamos a hacer uso de, por ejemplo, sumatorios de fuerzas tanto en el eje X, en el eje Y y en el eje Z igual a 0, debido a que estos cuerpos, al estar en equilibrio estático, entonces su resultante va a ser igual a 0 y su rotación, su traslación va a ser igual a 0 y su rotación va a ser igual a 0 debido a la sumatoria de los momentos. Por ende, entonces podríamos aplicar sumatoria de momentos en un punto con respecto al eje X, con respecto al eje Y y con respecto al eje Z de dicho punto. Entonces tendríamos 6 ecuaciones de equilibrio. Quiere decir que a lo máximo en los ejercicios de equilibrio de 3 dimensiones deberíamos de tener 6 incógnitas. Si tendríamos más de 6 incógnitas, entonces no podríamos resolver el ejercicio. Entonces debemos garantizar que los ejercicios que vayamos a resolver entonces se presenten solamente a lo máximo con un número de 6 incógnitas, o podría también presentarse el caso en que tenga menos de 6 incógnitas. Con respecto a las ligaduras y apoyos, aquí vamos a utilizar las mismas que se aprendieron en las dos dimensiones, es decir, vamos a tener rodillo, patín, superficies sin fricciones, superficies con fricciones rugosas, vamos a tener bisagra, y empotramiento, es decir que vamos a utilizar los mismos tipos de apoyos o ligaduras. ¿Qué sucede? Que ahora vamos a ver es la restricción que van a generar cada una con respecto a las tres dimensiones. Cuando estudiamos, por ejemplo, los de primera especie, que vendrían siendo superficies sin fricción o del tipo de patín, entonces nos va a generar nosotros podríamos desplazar las barras que está unida a esa superficie, entonces solamente en la dirección de este eje, en la dirección de este otro eje. Ahora, en la dirección del eje vertical no podríamos desplazarla en el sentido hacia abajo, es decir que ahí se nos va a generar una fuerza normal que nos estaría contrarrestando ese movimiento. Lo mismo sucede con los cables vamos a seguir dibujándolos en la misma dirección en donde está dibujado el cable, y con respecto al sentido sería saliendo del cuerpo. Del tipo rodillo y ruedas sobre rieles, entonces este tipo de apoyos o ligaduras, la barra al estar unida al rodillo, entonces no la podríamos mover en este sentido. Sin embargo, ya se puede mover libremente en este sentido. Y con respecto al eje vertical tampoco se podría mover, entonces quiere decir que nos generaría dos componentes como incógnita. Esto es siempre y cuando sea un rodillo sobre una superficie rugosa o una rueda sobre un riel, ya que el riel este tipo de movimiento no nos lo va a permitir. Cuando trabajamos superficie rugosa, solamente la barra en contacto superficial con una superficie rugosa, entonces no me va a permitir el movimiento en ninguna de las tres direcciones. Por eso entonces me generaría esto. Y con respecto a las rótulas, tampoco podría mover la barra en ninguna de las tres direcciones. No la puedo mover en esta dirección, ni en esta, ni mucho menos en la vertical. Todas estas barras, como pueden observar, entonces pueden girar alrededor de cualquier eje, alrededor del eje Y, alrededor del eje X y alrededor del eje Z. Es por esto que ninguno de estos elementos se le restringe entonces la rotación. Solamente restringiría lo que vendría siendo la traslación. Con respecto a los apoyos fijos o empotramientos, en este caso entonces las barras no las podríamos girar en ninguno de los ejes. Por eso no solamente se le va a restringir la traslación en las tres direcciones, sino también que se le restringe la rotación en las tres direcciones. Cuando estamos trabajando con bisagras, las bisagras va a depender de si las bisagras tienen o no un cojinete. Ese cojinete es lo que se denomina como carga axial. ¿Qué quiere decir? Si yo aquí tengo en esta bisagra o cojinete una barra, la barra yo la puedo mover a lo largo de este eje, es decir, a lo largo de la línea de acción, libremente. No la puedo mover en sentido Y y no la puedo mover en el sentido Z. En este caso no estaría entonces soportando empuje axial,
lo que más adelante les voy a explicar, ya que yo puedo trasladar esta barra a lo largo de esta línea de acción. ¿Qué sucede? Si yo coloco lo que se conoce como empuje axial, que vendría siendo una especie de arandela en los extremos de la bisagra, entonces ya la barra yo no la voy a poder mover tampoco a lo largo de su línea de acción, porque el movimiento se me va a restringir debido a la arandela, porque no va a poder entonces permitir el movimiento en esa misma dirección. Entonces tendríamos bisagras cuando no soportan carga axial, empuje axial, y tendríamos bisagra entonces que sí soportarían empuje axial, que entonces quiere decir que tiene presencia de una arandelita. La única otra de las diferencias es que la barra puede rotar en esta dirección, en la misma dirección en la que está colocado la barra. Y las otras rotaciones vendrían siendo con respecto al eje vertical y con respecto al eje Z, tomando en cuenta que vendría siendo este X, Y, Z, entonces no podría girar la barra. Entonces básicamente esa es la diferencia que hay entre las bisagras que soportan o no soportan empuje axial. Cuando hacemos el juego de que existen, por ejemplo, las puertas, colocaríamos entonces dos tipos de bisagra. Eso, cuando hay dos bisagras así en paralelo en una misma línea de acción, entonces las rotaciones no las vamos a considerar para ninguna de las dos bisagras. Es decir, que los movimientos allí, la rotación, el momento no se restringiría, lo despreciaríamos. Vamos a resolver entonces el problema 42 de la guía, que dice que una tapa de 30 kilos en la abertura de un techo tiene bisagras en las esquinas A y en las esquinas B, que vendrían siendo estas dos que están acá. El tejado forma un ángulo de 30 grados con respecto a la horizontal, que vendría siendo este ángulo de 30 grados con respecto al eje X, que es el horizontal. Y la tapa se mantiene en la posición horizontal mediante la barra CE. Entonces, esta tapa de la ventana, entonces queda en una posición exactamente horizontal gracias al apoyo que le estaría soportando la barra CE. Nos piden determinar la magnitud de la fuerza ejercida por la barra y las reacciones en las bisagras, suponiendo que en la bisagra A no ejerce ninguna fuerza de empuje axial. Entonces eso quiere decir que la bisagra B sí estaría ejerciendo entonces empuje axial. Si no nos dicen nada, entonces quiere decir que sí está ejerciendo. Para dar respuesta a este ejercicio, entonces primero que nada, recuerden según el procedimiento recomendado que yo les había dado, lo primero que tendríamos que hacer es identificar el cuerpo que vamos a estudiar. El cuerpo entonces vendría siendo donde estaría actuando la carga conocida, que vendría siendo el peso. Para este ejercicio, entonces el peso, recuerden que el peso se ubica en el centro geométrico de la figura. Se conocido ya el peso, vamos entonces a representar cuáles vendrían siendo las restricciones de movimiento que no le permiten el movimiento a este cuerpo, que vendrían siendo la barra C y las dos bisagras. Con respecto a la barra C, con respecto a la bisagra, como no ejerce empuje axial, entonces yo no le voy a colocar una restricción en el eje Z, porque esa barra en este punto entonces se supone que se podría mover. Solamente me restringiría el movimiento con respecto al eje X y el movimiento con respecto al eje Y. A diferencia de la bisagra en B, entonces si soporta empuje axial, entonces quiere decir que no la puedo mover en el eje Z. Y por último, entonces sería, al igual que las tensiones, las barras, cuando están solamente soportando un apoyo, entonces solamente se dibujarían en la misma dirección, es decir, que solamente generaría una incógnita. Recuerden que yo les había dicho, si nosotros trabajamos con dos bisagras en paralelo con respecto a un mismo eje, ellas entonces no se les debe colocar la restricción de las rotaciones de momento. Eso quiere decir que para este ejercicio tendríamos un total de 6 incógnitas y poseemos 6 ecuaciones de equilibrio para dar respuesta al ejercicio. Para continuar, entonces
la otra recomendación que les daba yo era descomponer todas las fuerzas, distancias o elementos que estuvieran inclinados. En este caso la única fuerza o distancia que estaría inclinada vendría siendo la de la barra C. Tendríamos que aplicar un poquito de los conceptos de comunicación gráfica si lo vemos con respecto a este eje, es decir, en una vista lateral. Nosotros tendríamos que descomponerla en el eje Y y en el eje X. Para hacer eso, entonces vamos a hacer esta representación de cómo se vería realmente la ventana en esta perspectiva lateral, donde recuerden que la línea roja vendría siendo la tapa horizontal, que mide 1 metro, y la abertura, donde es cuando la ventana está tapada, también debería de tener la misma distancia, es decir, que también sería de 1 metro hacia acá. La abertura entre ambas tapas vendría siendo un ángulo de 30 grados. Y aquí, de esta manera, entonces quedaría representada la barra CE. Entonces yo aquí si dibujo un triángulo rectángulo que se me formaría aquí en este, debido a la posición que tiene esta fuerza, entonces yo podría determinar el valor de estos ángulos, que vendría siendo de 75. ¿Por qué? Recuerden que entonces esto es un triángulo isósceles, es decir, que uno de sus lados es exactamente igual al otro de los lados. De esa manera entonces yo podría determinar cuánto es el valor de cada uno de los ángulos internos. Según la geometría, entonces el deber ser es que este ángulo tenga la misma magnitud que el ángulo de acá. Entonces si ustedes le restan 180 grados 30, les va a dar un valor que luego lo dividen entre 2 y les daría el resultado de 75 grados. Ya con ese valor entonces podríamos descomponer con 75 grados la fuerza en X y con 75 grados descomponer la fuerza en Y, que vendría siendo esta. Multiplicaríamos el valor de C por el coseno para el valor en X, debido a que cuando se multiplica por el coseno sería el cateto adyacente, y cuando lo multiplicaríamos por el seno del ángulo nos daría entonces el valor del cateto opuesto. De esta manera entonces quedaría representado la fuerza descompuesta en el eje X y en el eje Y. Ya con eso entonces simplemente nos quedaría convertir el valor del peso, ya que nos los están dando en masa, a fuerza. Entonces simplemente sería multiplicando el valor de la masa por la gravedad, que sería un valor de 294,3 newtons para el valor del peso. Ahora simplemente nos tocaría entonces hacer uso de las ecuaciones de equilibrio para dar respuesta a este ejercicio. Como les he mencionado anteriormente, yo les recomiendo hacer sumatoria de momentos en donde concurra el mayor número de incógnitas. En este caso sería en el nodo B, ya que al hacer sumatoria de momentos en este nodo voy a eliminar la componente vertical, la componente en X y la componente en Z. Eliminaría estas tres y solamente me quedarían estas otras fuerzas para resolver. O sea, en este caso yo hice sumatoria de momento en B y la tengo que hacer momento en B con respecto al eje X, al eje Y y al eje Z. Cuando hago sumatoria de momentos con respecto al eje X, la fuerza AX no hace momento porque es paralela a dicho eje. Haría momento la fuerza vertical de manera negativa cuando utilizo la mano de la reglita derecha. Entonces sería el valor, la magnitud, por la distancia que hay entre A y el punto B, que sería de 0.8 metros. También haría momento la fuerza del peso, porque es una fuerza, esta fuerza no va a cortar nunca el eje X y no es paralela a ella, entonces sería en este caso el valor de signo positivo por la distancia. Recuerden que el peso está ubicado en la mitad, tanto en esta dirección como de esta dirección. Entonces la mitad de 0.8 sería 0.4. Y con respecto a la fuerza CE, la componente en X no hace momento porque es paralela al eje X, y la componente vertical, que vale 0.97, sí haría momento negativo multiplicado por la distancia que hay entre C para llegar al eje X, que sería 0.8 metros. En esta ecuación no puedo dar respuesta porque tengo dos incógnitas, tendría la incógnita CE y tendría la incógnita AY. Procedo a hacer sumatoria de momento en el mismo punto, pero ahora con respecto al eje Y. En este caso, la fuerza AY no haría momento, pero sí haría momentos la fuerza AX y la fuerza CEX. Ninguna de las componentes verticales haría momento porque son paralelas a dicho eje. Ambas fuerzas están en la misma dirección y la distancia sería 0.8 que hay desde AX
hasta el eje vertical. Para continuar, en esta ecuación tampoco podríamos dar respuesta porque tendríamos dos incógnitas. Nos quedaría entonces disponible hacer sumatoria de momentos en el nodo B con respecto al eje Z. En este caso, la fuerza AY no hace momento porque corta el eje Z y la fuerza AX tampoco hace momento porque corta el eje Z. Haría momento el valor del peso de manera negativa por la distancia que hay entre el punto de aplicación del peso hasta el eje, que sería la mitad de 1, es decir, 0.5. La fuerza horizontal, CX, no haría momento porque al trasladarla a lo largo de su línea de acción, ella va a cortar el eje X, el eje Z, que vendría siendo esta. Recuerden que la línea de acción vendría siendo esta línea y llega a un punto en donde la cortaría. Por eso entonces no hace momento, pero la componente vertical, que vendría siendo 0.97c, sí haría momento. Entonces en esta ecuación sí podría dar respuesta al conocer el valor de C, ya que es la única incógnita. Despejaría entonces de esta ecuación el valor de C, que sería 152.18, y utilizaría este valor de 152,18 en las otras dos ecuaciones para conocer el valor de la fuerza AY y el valor de la fuerza X, que en este caso AY da 0 y el valor de la fuerza X da un valor en el sentido contrario al que yo había asumido. Entonces quiere decir que allí se debería de dibujar el sentido correcto, que sería el opuesto. Quedaría de esta manera. Nos faltaría entonces conocer los valores de las fuerzas en Bx, en By y en Bz. Ya apliqué las tres de momento y conocería entonces esta y estas dos. Quiere decir entonces que solamente tengo disponibles las ecuaciones de sumatorias de fuerzas en X, en Y y en Z. Entonces simplemente les aplicaría. En este caso el valor con respecto a las sumatorias de fuerzas en X, solamente tengo el valor de Bx, que no la conozco, menos 39,38, que es el valor que me dio la fuerza AX, más 0,26, que vendría siendo el valor de CX, por el valor de CE, que ya anteriormente lo habíamos determinado. De aquí entonces podría despejar el valor de Bx. Lo mismo entonces aplicaríamos con respecto al eje horizontal, es decir, sumatoria de fuerzas en Y. Entonces actuarían el valor del peso, que sería negativo porque va hacia abajo, 293, más AY, que recuerden que AY nos había dado el valor de 0, más BY, que es la incógnita que estoy utilizando, y también actuaría la componente vertical de la barra C, que sería 0,97 por el valor de C, que anteriormente lo habíamos determinado. De esas dos ecuaciones entonces podríamos despejar el valor de Bx, que da 0 newtons, y el valor de By, que da 147 newtons.